El reclamo de Malvinas estuvo siempre en nuestra historia. Las Islas Malvinas son la representación más clara de todo lo que los argentinos queremos que sea nuestro. Soberanía, patria, libertad. Nosotros siempre dijimos, y está en nuestra Constitución, que vamos a reconocer los intereses de los isleños. Hoy hay nacidos en Malvinas que tienen documento nacional argentino y tienen documentación también británica. Desde hace muchos años los británicos han financiado con el recurso de las licencias de pesca su dispositivo de ocupación. En los últimos 40 años, básicamente, lo que hizo el Estado argentino es no tener una estrategia en relación a Malvinas de larga duración. El reclamo tiene que estar, tiene que ser constante, siempre de manera diplomática, con la esperanza de que algún día pueda estar la bandera argentina de nuevo. En todas las escuelas argentinas aprendemos que las Islas Malvinas forman parte del territorio nacional e integran a la provincia de Tierra del Fuego. También aprendemos que hace 190 años fue invadida por un ejército colonial. Pero ¿cuál es el valor estratégico de estas islas tan lejanas de Inglaterra y que tanto significado tienen para la República Argentina? En este capítulo de SIC viajamos a las Malvinas para conocer mejor la vida en las islas y tratar de entender por qué es una verdadera causa nacional para la República Argentina. Malvinas sigue teniendo una potencia de rebelión contra la injusticia, porque es claramente una injusticia el que haya una presencia colonial en nuestro país que no se limita a 2 islitas llenas de piedras, sino que constituyen el 30% del actual mapa bicontinental con la plataforma extendida, aprobado hace poco tiempo. De 10 millones de kilómetros cuadrados están en disputa o bajo amenaza de disputa con el Reino Unido de Gran Bretaña, 3 millones de kilómetros cuadrados. Yo creo que hay un fuerte proceso de recuperación de conciencia de lo que representa para nosotros Malvinas en toda la sociedad. Cuesta más quizás con los jóvenes, con los niños, adolescentes y jóvenes en función de que no vivieron la Guerra de Malvinas, que es un hecho que marcó la vida de muchos de nosotros generacionalmente, pero también la conmemoración de los 40 años del conflicto del Atlántico Sur generó una instancia de visibilización de la cuestión Malvinas, no solamente de la guerra. La guerra para muchos es la puerta de entrada al conocimiento de lo que representa Malvinas para el pueblo argentino. Por un lado, el pueblo argentino es malvinero. La consigna "las Malvinas son argentinas" es una consigna que está indiscutida y creo yo que de alguna manera lo que fue el Mundial de Qatar 2022, con ese triunfo argentino en el Mundial y con esta consigna de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, demuestra de que el pueblo argentino está malvinizado, pero al mismo tiempo creo yo que hay que profundizar esa malvinización. Es decir, hacer de esa consigna "las Malvinas son argentinas" una semilla que luego pueda ser una cosecha en el mediano plazo
donde sepamos por qué las Malvinas son argentinas, ir a los argumentos históricos, jurídicos, escuchar más a nuestros veteranos. Eso se ve muy bien, sobre todo en los municipios del interior, donde cada 2 de abril los veteranos son protagonistas de cada una de las ciudades de nuestro país. Se han fortalecido los ámbitos también de observatorios Malvinas a lo largo y ancho del país, de cátedras Malvinas en distintas universidades. Hay una fuerte impronta de visibilización de la cuestión Malvinas y eso tiene eco en los sectores juveniles, un eco muy importante. Paradójicamente, en las votaciones, en las elecciones, hemos visto cómo se ha producido quizás una situación difícil de explicar y de procesar, que es que hubo sectores juveniles y no de personas mayores que con una fuerte conciencia sobre la cuestión Malvinas aún así decidieron votarlo a Milei, quien se manifestó thatcherista, planteó la situación de los derechos de los isleños, un tema que hay una suerte de contraste ahí, que habrá que ver cómo lo resuelve la sociedad argentina de cara al futuro. Nunca en la historia argentina que una figura que llega al cargo de la primera magistratura, en este caso presidente de la Nación, admita una admirabilidad por un político británico, y menos un político británico, en este caso Margaret Thatcher, quien encabezó una guerra con la Argentina. Years ago, when Di Tello was the foreign minister, I used to speak with him quite regularly, and we developed a bit of an idea that actually, if we're ever going to get a solution to this problem, and it's a problem, we have to try and put it away somewhere, put it in a box, stop talking about it. And we almost came to a conclusion that we should freeze discussions about sovereignty. Everybody would stop going to the UN. Everybody would stop raising the issue in international fora. Everybody would just calm it all down, and let things lie for 20, 30, 40 years and see whether we could develop a better and more human relationship between the people here and the people there. And I think it was probably the way to go. But from his side, the intention was undermined. He was effectively instructed that wasn't going to happen. So that discussion stopped. Lo que veo positivo de los últimos años es que ya no se habla de Malvinas solamente el 2 de abril o las vísperas del 2 de abril. Eso pasaba en los 80, en los 90, quizás a comienzos del siglo XXI también. Hoy lo que veo es que Malvinas se habla todo el año. Ya no es que solamente se puede hablar de Malvinas el 2 de abril. Ahora se habla de Malvinas en febrero, en mayo, en el contexto del 9 de julio, el Día de la Independencia, también en noviembre, el Día de la Soberanía Nacional. Y además de que se habla más de Malvinas, también se está hablando de la Antártida, de la Cuenca del Plata, de estos sectores vitales y estratégicos de nuestro país, por lo que creo que en términos de malvinización estamos en un contexto favorable. Sin ir más lejos, en este año 2023 Malvinas formó parte de la campaña electoral. Si hacemos un balance, en 2015 no se habló de Malvinas, en 2019 se habló muy poco en el contexto del debate presidencial y en 2023 Malvinas se habló prácticamente durante toda la campaña. Es decir, hay una malvinización que está creciendo. No obstante, seguimos siendo una patria joven, seguimos viendo que, a pesar de que se habló de Malvinas durante la campaña, por otro lado se habló de Margaret Thatcher, digamos, sin ningún tipo de tapujos ni pudor. Por lo tanto, eso también es un indicativo que está todo por hacerse y que nunca hay que bajar la guardia, porque si logramos la malvinización total del pueblo argentino y desarrollamos ese espíritu malvinero, es la única forma que tenemos de cara a futuro de discutir nuestra soberanía en Malvinas y en Atlántico Sur, porque de alguna manera un pueblo malvinizado va a llevar a una dirigencia y un Estado nacional de cara a la recuperación definitiva de nuestra soberanía en Malvinas. So yeah, there are 3 areas of the economy. There is wool, agriculture and the fisheries. Wool was hit rather badly by Brexit. So the farmers suffered terribly from that, but the government then assisted them. The government actually, I think a couple of years ago, bought all of their wool.
to save them, basically, and then the government sold their wool on for them. Fisheries is, basically the main income. Fishing licenses. So the government actually makes money from that, which I think is quite unusual for a government. You don't normally have a profitable government. So that's an interesting thing. Then also tourism, that's pretty good money for the Falklands. But obviously during COVID that was a problem. Because we didn't have any ships coming in at all. But this last season has been very good. A lot of people here, quite a lot of people have two sources of employment. Some of them don't even need it, but they decide to do that anyway. And a lot of people who are on their way to retirement use that as their source of retirement. They become tour guides, or they go to work in shops as sort of assistants, because a lot of the shops just can't manage because there's too many people. The smaller gift shops and shops that suddenly need more people because they're suddenly flooded with thousands of people. And we have people who have lodges and Airbnb and that type of thing. It's a really great source of income for the Falklands. Casi desde el inicio de su expansión militar y económica sobre el continente americano, la corona española incluyó las Islas Malvinas entre los territorios bajo su control. Esto fue quedando claro ante distintos intentos de ocupación por fuerzas de Francia o Inglaterra, que siempre fueron discutidas y resueltas a favor de España. Incluso, luego de la independencia del Río de la Plata, la Administración de las Provincias Unidas nombra autoridades en Malvinas hasta que en el año 1833 las islas son usurpadas por fuerzas militares inglesas. La ubicación de las Malvinas las convirtió en un punto estratégico para una potencia colonial como Gran Bretaña, y ahora mismo las islas son la base de operaciones para Inglaterra sobre el territorio antártico. Desde hace muchos años los británicos han financiado con el recurso de las licencias de pesca su dispositivo de ocupación. Y han logrado que el ingreso per cápita de los isleños, de los kelpers, se haga como el sultanato de Bahrein, digamos. Y además han desarrollado, sobre todo con un trabajo de una empresa, Rock Cooper Limited, van a iniciar en poco tiempo la explotación offshore del petróleo de la cuenca Malvinas Norte. Esas dos cuestiones de la explotación de los recursos naturales, de los bienes naturales, recursos es cuando se lo explota, bienes son los que están. La explotación de los bienes naturales y la posición estratégica viene el fondo de la historia. Estados Unidos en 1831 bombardea el desarrollo que teníamos con Vernet a la cabeza en la isla Soledad, cuando se dan cuenta que la autoridad argentina iba a ejercer autoridad para limitar la matanza de lobos marinos y de focas, que era un combustible importante de la época y que daba otras herramientas importantes. Ya era un recurso, un bien natural que disputaban, y cuando David Dewey y también Vernet le ponen límites a eso, es cuando viene el ataque norteamericano en 1831 y la usurpación británica en 1833. Y ya hace 500 años ya había una disputa británico-española porque Malvinas y el Estrecho de Magallanes eran dos pasos necesarios hacia las Islas Molucas, que era donde estaban las especias, ¿no? Entonces, ahí hay causas, las mismas causas, variando obviamente los commodities apetecidos, ¿no? Esos son los hidrocarburos, la pesca, los nodos polimetálicos. Y también una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, que es quien domina Malvinas se proyecta sobre la Antártida. Esto ya lo había visto Perón en los años 50 del siglo pasado y había actuado en consecuencia y había definido a la presencia argentina en la Antártida como la causa magna de los argentinos, y en consecuencia había mandado casi a toda la flota de mar a hacer un enorme operativo. Se crearon bases permanentes, bases no permanentes en la Antártida, tuvo un enorme desarrollo nuestra presencia. En
En la Segunda Guerra Mundial, las Islas Malvinas fueron un lugar estratégico. Al no existir, por ese entonces, el Canal de Panamá, se utilizaba el Canal de Beagle para pasar del Atlántico al Pacífico, del Pacífico al Atlántico. Por ese motivo se montaron 14 puestos de seguridad como el que estamos viendo detrás mío. Este, en particular, vigilaba la entrada a Puerto Argentino. ¿Imaginás la posibilidad de relaciones comerciales, por ejemplo, con Malvinas, con la población que está en Malvinas? Nosotros, desde la Argentina, en el año 1971, se firmó un convenio de cooperación donde no había que presentar un pasaporte, sino una tarjeta blanca, tanto para los isleños que venían al continente como para los argentinos continentales que íbamos a las islas. Construimos un aeropuerto, les llevamos gas del Estado e YPF, les mandamos maestras, ellos podían venir a los hospitales continentales, podían terminar el secundario porque no tenían escuela secundaria allí. Así que hubo una cooperación muy intensa. El problema es que se dio en el marco de, en un momento en que los británicos por lo menos manifestaron la intención de negociar el traspaso de soberanía con el famoso memorándum de entendimiento de los fines de los años 60. Pero decían, bueno, pero ustedes tienen que ganarse la voluntad de los isleños y demás. Y por eso se implementó toda esa política. Ahora, esa política se demostró que fue inconducente porque los británicos, a partir de que descubrieron que había enormes reservas de hidrocarburos en las cuencas alrededor de las Malvinas, riquezas ictícolas, nodos polimetálicos, el valor estratégico de la Antártida, se lo pensaron y lo que hicieron, no, ya está, no negociamos más. La Guerra de Malvinas tuvo distintas consecuencias sobre la situación política interna de nuestro país y sobre el conflicto que hasta ese momento se libraba pero de manera diplomática. Después de la guerra, el gobierno británico fijó una zona económica exclusiva alrededor de las islas administrada por los isleños. Esto les permitió, por ejemplo, emitir permisos de pesca y exploración. Pero quizás la principal consecuencia fue el distanciamiento de los habitantes que vieron a nuestro país como una amenaza. The Argentine country, the Argentine politicians in particular, have created such immense distrust here that nobody trusts anybody about anything if they come from Argentina. You know, we have had so many journalists come to the Falklands and ask questions, get answers, and go and report something different. You know, there is intense distrust here, much worse than it was maybe 15, 20 years ago. And it's due to the way that the current Argentine government behaves and the level of pressure, economic pressure that it tries to put on Falkland Islands and Falkland Islanders. I mean, you will know that the intention of the current Argentine government is to try to destroy the economy of the Falkland Islands. That's what it's trying to do. Why would anybody trust anybody? In Argentine governments, not Argentine people, but Argentine governments have a history of hounding people and trying to prevent people from either being here or talking about being here. That's the way they've behaved for too many years. And so it creates an enormous distrust. Nosotros hemos hecho mucho y hemos tenido gestos muy categóricos y contundentes durante nuestra gestión. Se pusieron durante la pandemia a disposición asistencia sanitaria. Hemos permanentemente ofrecido la posibilidad de acceso a educación, a salud, en el territorio continental argentino, a quienes habitan las islas. Hemos tenido una actitud de predisposición que ha implicado la moderación en el discurso oficial respecto de cualquier cosa que se pudiera considerar ofensiva o de hostigamiento. The antagonism is created by the government and what the government does. Every single day there's something about the Falklands and all this stuff about trying to teach little children like this
about the Malvinas and sovereignty of the Malvinas, and it was stolen by the English pirates in, you know. It's madness. It's madness. Look at the Argentine constitution since the war, right? It has been redeveloped since the war to say that the purpose of, or one of the purposes of the Argentine government is to take over the sovereignty of the Falkland Islands. It's in the constitution. That's what it says. So when the Argentine government goes around to international fora saying, we want to open discussions about sovereignty of the Falklands, they don't want to open discussion. They want to take sovereignty of the Falklands against the wishes of the people who live here. And we've been here for many, many generations. Six. I've been here 6th generation. My grandchildren are 8th generation. There are some kids now who are 9th generation Falkland Islanders. Nosotros siempre dijimos, y está en nuestra Constitución, que le tenemos que reconocer, que vamos a reconocer los intereses de los isleños. Es decir, si quieren hablar otro idioma, si quieren seguir manejando el lado izquierdo, porque nosotros en la Argentina continental somos un país multígeno, somos un país mestizo, tenemos hijos irlandeses, de tanos, de judíos, pero somos todos argentinos, ¿no? Entonces, el ser argentino no es una entidad única, es el mestizaje completo de culturas, de etnias, de religiones, de idiomas, de cosas. O sea que eso está garantizado, y está garantizado en la Constitución. Ahora, cuando vos decís la palabra derechos, cuando vos reconoces un derecho, el principal derecho en una comunidad es la autodeterminación, que es el argumento inglés. Lo que sí es muy importante es calificar adecuadamente cuál es la relación que tiene la Argentina con los isleños. Son habitantes del territorio nacional. Por lo tanto, tienen el reconocimiento de los derechos civiles de cualquier habitante del territorio nacional, los derechos sociales, económicos, culturales que tiene cualquier habitante del territorio argentino. Si además los isleños han nacido en Malvinas, se les reconoce con la sola tramitación del documento nacional de identidad, acreditando que nacieron en Malvinas, el carácter de ciudadano argentino. Por lo tanto, tienen también los derechos políticos. Lo que nunca la Argentina va a reconocer, debe reconocer, nunca debe reconocer en el marco constitucional y legal de la Argentina es un pretendido derecho de autodeterminación. Esto significaría poner en manos de los isleños la decisión de seguir siendo británicos, de que las islas sigan siendo británicas. En realidad ellos pueden seguir personalmente siendo británicos. Además la Argentina ha ofrecido un régimen siempre de doble nacionalidad. Hoy hay nacidos en Malvinas que tienen documento nacional argentino y tienen documentación también británica. No hay un problema en relación con eso. Lo que resulta absolutamente inadmisible es la pretensión que promueve el gobierno británico de que los isleños decidan sobre el futuro de las islas. No, las islas son argentinas. This country was made by the people who came here in the 17 and 1800s and the 1900s to work the land. There was no native population here, unlike most of the mainland, where there was a native population, which was largely exterminated by the conquistadores and the people who came after them. So South America is massively colonized, or was massively colonized by the Spanish and the Portuguese. And the inconsistency in the arguments that you hear about, you British people shouldn't be in the Falkland Islands. There was nobody here when we came. There was nobody here when my ancestors came. So why shouldn't we be here? We weren't conquered by the conquistadores. They came and they went, they came and they went. But it was other people who built this country, not the Spanish. Hoy la Argentina no reclama en soledad la soberanía, valga la redundancia, argentina de las Islas Malvinas, sino que la hace acompañada de todos los países de América del Sur y de América Latina, incluyendo también el Caribe, América Central, México. También tiene el apoyo de los 54 países de la Unión Africana, países de Asia, de Medio Oriente, incluido también apoyo de países que hoy son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Mientras que ningún país del mundo dice que las Malvinas son británicas. Hoy el Reino Unido mantiene su posición sobre las Islas Malvinas solamente bajo la fuerza y de forma totalmente ilegal e ilegítima.
nos asiste el derecho, nos asiste el apoyo internacional. Por lo tanto, creo que la recuperación de la soberanía del Atlántico Sur es un hecho inevitable. Será una cuestión de tiempo para ver cómo el tablero de la geopolítica mundial se va acomodando y el Reino Unido comienza de a poco a cumplir con los mandatos que establecen las resoluciones de Naciones Unidas. And so the Falkland Islands is internally self-governing to a very large extent. Only foreign affairs and defence remains the responsibility of the British government. Mm-hmm. Everything else is the responsibility of the Falkland Islands government. So management of the health service, of education, of public works, of the police, everything is the responsibility of the Falkland Islands government. The responsibility in that structure of the assembly members is to create the policy and the direction for the public service to then deliver all those services to the people. I don't want anyone to think that I'm saying it's a perfect place. Mm-hmm. I think that at the moment we have some problems. I think, because of the state of the world, there's a degree of poverty that wasn't there before. But at the same time, at least we can go to our politicians and say, we're not happy about this. We want you to do something about it. And I believe they will, because they have to deal with us face to face every day. And if they don't change it, then we won't vote for them. And they know that, and they won't get in next time at the next election, and they will do something about it. And I believe that they're honest enough and earnest enough to do something about it, which I don't think you will get in other countries, because they're too far away and out of touch with their electorate. They don't care. They don't care. Whereas I think our politicians do care. Una parte de la dirigencia argentina considera que el reclamo de soberanía sobre las islas es una cuestión resuelta. Pero defender la soberanía argentina en Malvinas es también defender nuestros recursos y la riqueza marítima que rodea a las islas. Las importaciones de lana y pesca implican unos $300 millones al año, y a esto se suma el yacimiento petrolífero Sea Lion, con una proyección extractiva de 500 millones de barriles. Además, las Malvinas tienen una ubicación estratégica que justifica la férrea atención que le dedica Inglaterra a este pequeño y lejano territorio. En los últimos 40 años, básicamente, lo que hizo el Estado argentino es no tener una estrategia en relación a Malvinas de larga duración. Yo creo que lo que algunos llaman, algunos autores como Uriel Ehrlich, una política pendular en relación a Malvinas. Ese péndulo en política exterior ha sido muy perjudicial para nuestros intereses, dado que la política exterior se maneja a un ritmo muy distinto al de la política interna y que de alguna manera evitó construir una estrategia en largo plazo que de alguna manera llevara al Reino Unido a sentirse más cercana a la idea de empezar a hablar nuevamente de Malvinas. En resumidas cuentas, lo que tenemos en la década del 80 fue ruptura de relaciones diplomáticas con el Reino Unido durante todo el gobierno de Alfonsín. En la década del 90 hubo una estrategia de acercamiento con el Reino Unido, también en el contexto de la caída del muro de Berlín, la caída del bloque soviético, es decir, esa estrategia también se dio en un contexto muy particular de la humanidad, con el fin de la Guerra Fría. Y del 2013 al 2015, nuevamente, tensiones diplomáticas con el Reino Unido, con una estrategia de unificar el reclamo de soberanía de Malvinas a escala continental. Lo que tenemos en los 4 años de Macri es nuevamente replicar ese intento de entendimiento con el Reino Unido, pero repito, ya no era el contexto del fin de la Guerra Fría, no era el contexto de la caída del muro de Berlín o del consenso de Washington. Con el reciente gobierno de 2019 a 2023, nuevamente se quiso recrear esa unión continental, pero bueno, el mapa político de la región no era el mismo que el del año 2003, 2005, 2007. No obstante, se han tomado medidas como la recreación de la Secretaría de Malvinas, el fin del Forador Duncan, se ha establecido políticas vinculadas con la defensa en relación a la creación de un polo logístico antártico en Tierra del Fuego, una nueva base en la Antártida. Pero bueno, estamos ante ahora
diciembre de 2023 ante un panorama incierto y veremos cómo van evolucionando los acontecimientos y los hechos, esperando uno como ciudadano argentino y malvinero que prime los intereses de la nación argentina por encima de las coyunturas de los gobiernos. El reclamo histórico de soberanía de Argentina en Malvinas es acompañado por la comunidad internacional. Pero más allá de lo diplomático, las islas ocupan un lugar en los contenidos escolares, en el paisaje urbano, en el nombre de calles y plazas, en la cicatriz dolorosa que dejó la guerra de 1982 y hasta en la alegría mundialista que recuperaba el recuerdo de los soldados caídos. ¿Cómo está, Guillermo, el reclamo de soberanía de Argentina sobre Malvinas? ¿Cómo podrías definir la evolución que tuvo ese reclamo, si es que tuvo algún tipo de evolución, sobre todo en estos últimos 4 años? Nuestro gobierno tuvo que afrontar una situación que fue la defección del gobierno de Macri respecto de los temas de la soberanía nacional. Tanto Malvinas, Antártida como Atlántico Sur se vivió un retroceso. Si ese retroceso en la cuestión Malvinas no tuvo consecuencias definitivas, fue porque hubo una resistencia desde el Congreso Nacional. Yo era diputado en ese momento, con diputados y senadores del oficialismo y de la oposición. En ese momento coincidimos en que no se podía permitir el avance de esto que se conoce como el Pacto Foradori-Duncan. Cuando asume Macri, una de las necesidades que tenía en términos, si quieren, macroeconómicos, era tratar de estabilizar el tipo de cambio, la balanza comercial, mejor dicho, en realidad la balanza de pagos. Y unas medidas que toma es un ciclo de endeudamiento externo. Ahora, no hay muchas plazas donde cual un gobierno puede acudir para obtener financiamiento externo. Por lo general la mayoría está en el Atlántico Norte. Una de esas plazas importantes es Londres. Lo que hizo el gobierno de Macri fue generar un acuerdo bilateral entre Argentina y el Reino Unido para obtener una relación diplomática, si se quiere, más amigable con el Reino Unido. Pero en ese acuerdo de septiembre de 2016 se incluyeron cláusulas vinculadas con Malvinas. Una de las cláusulas tenía que ver con que las partes, es decir, Argentina y el Reino Unido, se comprometen a garantizar la sustentabilidad económica de Malvinas. Ahora, cuando hablamos de la sustentabilidad económica, estamos hablando de la economía colonial británica en Malvinas, no la economía argentina en el Atlántico Sur. Por eso decimos que ese acuerdo fue funcional a los intereses británicos en un contexto de, si se quiere, vulnerabilidad británica dado el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Del 2013 al 2015 se inició un bloqueo continental económico a la economía colonial británica en el Atlántico Sur. Por ejemplo, en Malvinas se consumen bananas, pero no se producen bananas. ¿De dónde salían las bananas? De Brasil, de Ecuador, hasta el año 2011. Momento en que los países de América del Sur, de forma sincronizada y en solidaridad con la Argentina, dejaron de comerciar con los británicos en Malvinas. Entonces, en el contexto del Brexit, lo que están pidiendo los británicos, ya en tiempos de Macri, era, ante la amenaza de que se cierre el mercado europeo por esta salida de la Unión Europea, los británicos querían que se reabriera el mercado sudamericano, que estaba cerrado por este bloqueo solidario desde el año 2011. Y el Foradori-Duncan no solamente implicó que Argentina iba a bajar la intensidad del reclamo, porque iba a privilegiar el buen entendimiento con el Reino Unido, sino que eso también se tradujo en que se reanudó el comercio sudamericano con esta economía colonial británica en Malvinas. Hay un hito que destaco fundamentalmente, que es que el 2 de marzo de este año generamos una acción de política exterior muy importante. Fue cuando el canciller Cafiero le entregó a su par británico una nota en donde propusimos una nueva agenda con eje en la soberanía, que involucraba 5 aspectos: soberanía, la cuestión del vínculo entre las islas y el territorio continental argentino, aéreo y marítimo, la cuestión de la situación de los isleños, para que se hagan beneficiarios de aquellos reconocimientos que le hace la Argentina como habitantes de nuestro territorio,
el tema de recursos naturales en Malvinas, la explotación ilegal y el tema de la desmilitarización. Esta propuesta de una nueva agenda incluía la referencia explícita a que dábamos por terminado Forador y Duncan, de manera ya categórica y definitiva, y que proponíamos una nueva agenda en reemplazo de esta agenda contraria al interés nacional que había generado el gobierno de Macri. Según un censo del año 2021 realizado por autoridades británicas, en las islas viven más de 3.600 personas. Este relevamiento mostró el carácter multicultural de la población isleña, puesto que están habitadas por personas de 86 nacionalidades diferentes. La mayor parte proviene del Reino Unido, seguidos por Santa Helena, Filipinas y Chile. En el censo, solo 10 personas dijeron tener algún vínculo de origen o familiar con la Argentina. You born here in the island? I was born here, yes. My family have been here for a few hundred years, yes. And how is to live here? Yeah, I mean, I'm very happy here. I've lived elsewhere. I went to university and college in the UK, in Wales in particular. I've also lived in Cyprus for a number of years. But ultimately, my heart is here. Even when I've lived away, I've always felt a little like I was living somebody else's life. I was always very strongly drawn back here, even as a student, a very happy student and a very happy person in those other countries. I liked living there, but part of me felt like that's somebody else's life. I need to be home. So yeah, I'm very happy to be living here. It's a peaceful life here. It's a very peaceful life, yeah. And I think if you look around the world at the moment, we're very privileged. We're very privileged in that we can walk around the streets and we can feel safe. Women can feel safe. I feel very privileged because of that. You know, when you look at the problems that women face around the world, you know, I'm a feminist, and I worry for what goes on and what women face around the world, and you know, I think about that a lot. And I feel very lucky that I don't have to worry for my safety, and you know, that's something that we're very lucky about in the Falkland Islands. In the past, I would say that most of us knew each other. The situation is now that we have a lot more immigrants because we need a lot more people now to help develop the islands, and we have a lot more people coming in to help us in the hospitality industry. The Falklands economy now would fail without the people that we have helping us to prop it up, particularly in the hospitality industry and to help us in the cruise industry and such like. We have a lot of assistance now. You know, it's really great to have those people here. We have a very diverse community now, and I think the great thing about that is that we mix really well. I think, you know, we have people from the Philippines, we have people from Chile, we have people from St. Helena. The St. Helena community is very large and has now been here a long time. I think, you know, something like 25 years or more. So yeah, it's very diverse. Bueno, las Islas Malvinas son la representación más clara de todo lo que los argentinos queremos que sea nuestro. Soberanía, patria, libertad, todo lo que emociona al pueblo, ¿no?
Sí, si bien uno de chico, digamos, no había nacido cuando pasó lo de la guerra, fue en un contexto, digamos, fue todo como armado para distraer a lo que estaba pasando en su momento. Que se movilizaron los chicos, personas, hombres grandes, quizás dejaron toda su familia, sus hogares, y se fueron y ya no volvieron más. Claro. ¿Y qué te parece? Quedó un vacío, ¿no? Una tristeza. Es lo que yo te puedo decir. Yo tenía más chiquita, era adolescente, 17, 18 años. Recuerdo los comunicados oficiales que se brindaban. Recuerdo tener compañeros que fueron llamados a servir a Buenos Aires. En ese momento vivía en Santa Fe, así que tengo un compañero incluso que estuvo en el crucero General Belgrano, que sobrevivió, gracias a Dios. Pero bueno, son muchos recuerdos que para los que fuimos adolescentes en aquella época y a lo mejor no sabíamos tanto de Malvinas. Aprendimos ahí y aprendimos lo que significaba para el país. Perdieron vida mucha juventud por defender parte de nuestro territorio y yo cada vez que veo excombatientes se me parte el corazón de saber, aparte porque tuve amigos que estuvieron ahí y que vinieron mal, algunos no volvieron, o sea, mucho dolor saber de todo lo que pasó en Malvinas. Yo pienso que no hubo necesidad de hacer matar tanta gente y de dejar en el abandono a la gente que participó de Malvinas. Yo nací el 3 de abril del 82 cuando estábamos en plena guerra, ya el 2 de abril se había tomado las Islas Malvinas. Pero yo pienso que también es una vergüenza cómo lo dejan abandonado a los excombatientes. Imagínate que los soldados ingleses se han estado compadeciendo con los argentinos por el tema de, básicamente, de los sueldos que están pagando bajísimos. Lo que a mí más me impactó, que yo estudiaba y un día fui a la casa de mi compañera apellido Díaz. Yo lo conocí al hermano, que era un jovencito, cara bonita, un rostro de 18 años. Cuando voy a la casa que estamos estudiando, me dice, vino mi hermano de Malvinas. Ah, bien. Ella sirvió el café, tomamos café y el hermano, el soldado Díaz, andaba en la cocina. Y no sé, bueno, digo, ella hizo el café, yo voy a lavar las tazas. Cuando me voy a la cocina a lavar las tazas, él se dio la vuelta, tenía arrancada toda la nariz, todo esto. Para mí fue un impacto, un shock, quedé en shock. Quise disimular para que no se diera cuenta que el impacto, pero para mí, hoy en día no me lo puedo olvidar. Tenía arrancado todo esto, me sentí, y eso dejaron la vida, pedazo de su ser, el corazón, el alma. En diciembre de 1982, la dictadura cívico-militar ordenó a una comisión de las tres fuerzas para que se evaluaran responsabilidades en la conducción de la guerra. La investigación fue encabezada por el teniente general retirado Benjamín Rattenbach. El informe Rattenbach señaló graves faltas y el poder de facto ordenó mantenerlo bajo secreto militar. El informe de Rattenbach es el resultado de una investigación, de una comisión que se creó aún en dictadura, en tiempos de Viñones, ni bien terminó la Guerra de Malvinas. El objetivo de esta comisión investigadora era de alguna manera buscar los responsables, sobre todo de la decisión política de iniciar lo que luego se llamó el conflicto del Atlántico Sur, o esta idea de recuperar Malvinas por una vía militar. El resultado del informe dio que Galtieri, Anaya y Lamidoso eran los principales responsables, que eran prácticamente los miembros de la Junta Militar. Y luego, cuando recibe Viñones el informe, decide archivarlo y clasificarlo, no solo por lo que dictaminaba el informe de cuál tendrían que haber sido las sentencias de los miembros de la Junta Militar, sino que a su vez las responsabilidades abarcaban todos los que eran los miembros del Estado argentino en tiempos de la dictadura. Y entre otras cosas recomendaba para Galtieri y Anaya reclusión perpetua o, como decía el Código de Justicia Militar, pena de muerte.
una de las frases más resonantes del informe, o que se le suele asociar al informe, es el término de aventura militar. El informe, por ejemplo, es muy crítico de lo que fue la política exterior de la última dictadura y, sobre todo, de alguna manera desliza la cuestión de los crímenes de lesa humanidad. Y otra de las críticas muy importantes era si se estaba llevando a cabo la gestión diplomática de la devolución de soberanía. ¿Por qué se tomó esta decisión política de hacer un desembarco en las Islas Malvinas y que ese desembarco militar tuviera como resultado la recuperación definitiva de soberanía? Lo que critica el informe, entre otras cosas, es el error de cálculo de la Junta Militar, la mala interpretación de cuál iba a ser la reacción británica ante ese desembarco y, sobre todo, donde es más crítico, tiene que ver con la interpretación de cuál iba a ser la reacción de Estados Unidos ante un conflicto entre Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña, creyendo que Estados Unidos iba a apoyar a la Argentina. Mi abuelo, el único rol que tenía era ser teniente general del ejército, ya retirado, por supuesto, al momento del año 82, y ser el de mayor jerarquía y el de mayor antigüedad, y el de mayor rango. Eso, aunque no parezca, hoy por ahí nos cuesta creerlo, pero en términos de lo que era el paradigma al interior de las Fuerzas Armadas, la jerarquía y la antigüedad pesaban mucho. Por esa decisión, sumado a otro tercer factor, que tiene que ver con que mi abuelo no tuvo ninguna participación en la última dictadura cívico-militar. Y eso se suma a otro cuarto factor, que hubo una especulación política al interior de la Junta de creer de que iba a primar un espíritu corporativo, cuando en realidad los resultados del informe terminaron saliendo lo que sería un tiro por la culata. Por eso, cuando la Junta Militar lo recibe, lo termina de archivar y clasificar. El reclamo de Malvinas estuvo siempre en nuestra historia. Ya inmediatamente acontecía la usurpación británica en 1833. No es que el pueblo argentino descubrió las Islas Malvinas en abril del 82. Era algo que ya formaba parte de nuestro pueblo, de nuestra identidad, formaba parte de las currículas escolares y formaba parte del reclamo diplomático ya desde el origen de la usurpación. Lo que estaba pasando en la década del 70 y a comienzos de los 80 era una negociación de cómo iba a ser la devolución de soberanía. Obviamente lo que quería el Reino Unido era dilatarlo en el tiempo. Era, bueno, proponer devolver la soberanía, pero por ahí en un plazo de 50 o 100 años. Lo que sucedió en ese contexto de comienzos de los 80 y fines de los 70 era creer de que se podía acelerar esos procesos con un desembarco militar. Con el diario del lunes y con los hechos que sucedieron, lo que terminó siendo la Guerra de Malvinas es dilatar aún más, dado que al día de hoy que Gran Bretaña no se sienta más a dialogar para discutir la soberanía de Malvinas, incumpliendo lo que establecen las resoluciones de Naciones Unidas. Hoy, 2 de abril de 2023, se conmemoran 41 años de la recuperación de las Malvinas. Mientras que en el resto de Argentina se recuerda de distintas maneras, aquí en las islas es tan solo un día más. Vinimos hasta acá, el cementerio de Darwin, ubicado a 2 kilómetros del pueblo que lleva el mismo nombre y a 88 kilómetros del puerto argentino. Atrás mío pueden ver 237 cruces de soldados muy jóvenes que vinieron a luchar. Yo tengo alumnos grandes y siempre se torna esa discusión que a veces es interesante, de que algunos lleguen a pensar de que no son, porque la habitan los ingleses y porque responden a Inglaterra. Y bueno, pero ¿por qué te pensás que pasa esto? La gente que vive ahí, se arma toda una discusión que es muy enriquecedora en el aula. Los 40 años del conflicto del Atlántico Sur, que conmemoramos durante el 2022, significaron una gran movilización popular de reafirmación de soberanía. Y realmente ha quedado, creo, muy fuertemente marcada esa impronta de Malvinas nos une como una causa nacional. Soy docente, así que todos los años, la fecha, soy de Misiones, vivo en Misiones hace muchos años, ejerzo allá, y nosotros todos los años
El 2 de abril es una fecha súper importante, hay gente de Misiones que ha ido a combatir y tratamos de que vayan a la escuela. Los mismos niños tienen experiencias de un tío, un abuelo que fue llamado en aquel momento, así que bueno, contar todas las experiencias, lo vivir, hacer nuestro presente el tema, ¿no? Malvinas es una marca de identificación del pueblo argentino y de las patrias grandes de América Latina. Malvinas es, de alguna manera, la parte visible de un sistema de dominación invisible. Es decir, en Malvinas hay un ejército con fuerzas de ocupación extranjeras que habla otro idioma, responde a otro comando que no es el argentino, se hacen prácticas militares para mandar soldados a todo el mundo, y ahí está visible la ocupación. Es una ocupación ilegal visible. Ahora, comprender Malvinas, acercarse a Malvinas, es también acercarse a lo invisible del sistema de dominación en nuestro país, que está en el campo económico, en el campo político, en el campo cultural, social, educativo, pedagógico. Me ha sorprendido muchas veces en cuanto a emoción. Obviamente siempre hay alguien, algún estudiante que está en contra del tema y es súper respetable, pero la mayoría de las veces es más desde la emoción o desde la sorpresa, porque se suele llevar también a veteranos para que hablen o cuenten sus historias, y a veces el hecho de ver en primera persona lo que sucedió o las imágenes más de primera mano como que emociona un montón y se va como recapitulando la temática y poniendo en juego la memoria, y me parece que eso, sobre todo en este año, los 40 años de democracia y de una memoria que deberíamos tener muy activa. El reclamo tiene que estar, tiene que ser constante, siempre de manera diplomática, y sinceramente lo veo difícil, pero bueno, con la esperanza de que algún día pueda estar la bandera argentina de nuevo. Estaría bueno que se puedan devolver cuanto antes. Todo, obviamente, por los medios legales y de la diplomacia y de la conversación, no llegando a lo que se llegó en 1982. Y que podamos incluso nosotros mismos como argentinos poder ir a conocerlas, ir a recorrerlas. Para mí las Malvinas es eso, es mi país. Las Malvinas están más cerca de la Argentina de lo que estarán jamás de Gran Bretaña. Aprendimos a cantarlas en actos escolares y en las canchas, las dibujamos en los cuadernos y nos emociona el recuerdo de cada caído en la guerra. Un territorio pequeño pero importante por razones estratégicas. Habrá que seguir hablando de Malvinas y mantenernos alertas. Mientras tanto, las islas siguen ahí.